Viviéndolo en El Palo, un barrio marinero, que siempre le hemos dicho, El Palo necesita de más herramientas literarias. De eso le vamos a hablar hoy. Esa tradición, ese patrimonio, tenemos la suerte de que se va a llevar a un libro y el próximo día 17 va a ser la presentación. Tenemos aquí al autor y tenemos a paleños ilustres que siempre están divulgando. ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos de una exposición que marcó un hito también? Bueno, pues aquí, José Antonio Barberá, muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Señor Paco Leal, muy buena. Muy buenas tardes, bienvenidos a tu barrio, El Palo, barrio abierto a todos. Y a él lo vamos a presentar como Falele, porque si no vamos a despistar personas seguro, ¿eh? ¿No, Falele? Sí, es verdad, sí. Pero vaya, viendo en la cámara ya me conocerán, por lo menos mis vecinos. En Málaga ya a lo mejor quizás pues serán menos. Te han marcado un reto importante, un libro de 500 páginas. 560. 560 páginas hablando del Palo. Sí, sí. Ha sido una labor de 3-4 años, pero que posiblemente se pueda alargar más en el tiempo, ya que cuando presentamos el libro anterior, el profesor don Francisco Aro Laguna dejó dichas unas palabras que a mí siempre me llamaron la atención. Dijo que aquel libro era el comienzo, que después posiblemente viniesen otros, y yo, al considerar que este barrio de Málaga podía tener una historia mucho más interesante de la que habíamos narrado en el anterior, pues me he entretenido en buscar en los archivos malagueños y el resultado es que encontré por fin el tan ansiado Ventorrillo del Palo. Este era el antiguo camino de Vélez y a lo largo del camino de Vélez, cada X kilómetros, pues se instalaban los ventorrillos. Los ventorrillos que a raíz de la conquista de Málaga por los Reyes Católicos dieron una orden diciendo que bueno, que daban todas las posibilidades para que se instalasen ventorrillos para ayuda de los viajeros. Hemos encontrado esos datos, hemos encontrado muchos otros más y bueno, tanta información creo que merecía la pena de compartir con los demás paleños. La parroquia en sí, en este punto, ¿desde cuándo lleva? La parroquia, los primeros documentos que hay sobre ella es en el año 1829, porque en esa época había una pequeña capilla llamada del Rosario, porque se le daba culto a una imagen de esa Virgen, que era la que se procesionaba. Pero tenía muy poca cavidad, para muy pocas personas, y cuando había que hacer una boda o celebrar un bautizo, pues los paleños se tenían que desplazar hasta el Sagrario, que era la iglesia matriz. Hasta el Sagrario de la catedral. De la catedral, sí. Y hay que imaginarlo que en aquellos años, sin carretera de ningún tipo, bordeando las montañas, porque hay que imaginarse que la costa malagueña, desde aquí hasta el centro, era totalmente accidentada y las rocas penetraban hasta las mismas orillas del mar. Hoy día todo eso es artificial, pero entonces el paleño que necesitaba los auxilios espirituales, si se estaba muriendo, no llegaban a tiempo. Ahí tienen el colegio de San Estanislao de Cosca, que indudablemente es una referencia. No hemos venido incluso a una acera, pasan por aquí muy rápido ustedes en autobús, en coche, no lo observan. Es un edificio con un empaque soberbio por ahí. ¿Por qué se construye este colegio aquí, en El Palo? ¿Por qué? Porque hubo una época, en esos años, que se pretendía que Málaga fuese pionera tanto en turismo como en cultura. Y el marqués de Ignata, que debía de ser una persona muy preparada para los negocios, tras la Filosera, casi todas las fincas de aquí quedaron arruinadas. Él las compró, muchas de ellas, y las fue vendiendo en parcelas. Pero debido a su relación con los jesuitas, les ofreció crear aquí, junto con unos amigos de él, que ahora no recuerdo, pero los nombres más famosos, Loring y todo esto, los más importantes que por esa época habían en Málaga, sí, hicieron una sociedad y él aportó parte del terreno que tenía. Entonces, como él tenía un sentido religioso muy importante, quería que los jesuitas llevasen una gran institución, que fuese la más importante de España, donde viniesen de toda España los hijos de las personas más pudientes a estudiar. Y
funcionó. Crearon Alumnos ilustres. alumnos ¿Como cuáles? Ortega y Gasset, por ejemplo, que dijo que él vivió el tiempo que él estuvo en Málaga, vivió dentro, creo recordar que decía, como dentro de una gota de agua. Sí, un monumento así en el Palo también. Sí. Ortega y Gasset siempre tuvo en su recuerdo a Málaga. Y ya sabemos que Ortega y Gasset fue uno de los filósofos más grandes que ha dado la historia de España. Farele, cuando hablamos de esto, ¿es suficientemente conocido ese patrimonio que tiene el Palo? ¿Es suficientemente conocido, no digo ya en el mundo, hablamos de una figura universal como Ortega, en la ciudad, ¿es conocido? En la ciudad, aquí en el barrio, creo que no. Hay un porcentaje muy elevado que no conocen quién fue Gasset. Pero es que también tenemos en el Palo una calle que a nombre de su padre, que está muy cerca, muy céntrica, y tampoco a lo mejor se han dado cuenta que era el nombre del padre de Gasset. Pero en fin, aparte de Gasset, en el colegio, como se ha dicho, han pasado después grandes políticos, grandes economistas, que fueron después, en fin, para España, grandes personajes en el colegio. Y entonces, pues en ese aspecto, podríamos estar nosotros los paleños muy orgullosos. Pero yo soy paleño, pero yo me crié en una zona, y fui a un colegio que desgraciadamente no era ese. Yo fui al colegio de los pobres, como le llamábamos nosotros, que fue en la playa, que fue el colegio del padre Ciganda, el colegio Ise Zafa, hoy. Y ahí es donde yo aprendí mis primeras letras, y los niños de la playa y los niños pobres, así como se le llamaba aquí, íbamos mucho al colegio San Estanislao cuando tocaba el catecismo. Íbamos todos contentísimos, porque íbamos a entrar al colegio a ver lo que había dentro, grandes campos de deporte, grandes salones, y no solamente eso, sino poder contactar con el interno que te tocaba, porque te iba a dar caramelo y chocolate de Nestlé, que yo recuerdo que eran unos chocolatitos muy blanditos, no el de tierra que nosotros alguna vez que otra comíamos, que si es que podíamos. Y después teníamos el famoso carril de la pimienta, lo digo yo porque muchos de mi edad lo conocerán, que es el nombre que tiene el carril, ¿cómo es? Bueno, el carril de la pimienta, que está aquí detrás del colegio. Y entonces hay un portón, que era donde allí hacíamos cola muchas veces, nuestros padres y nosotros, para que nos dieran la ollita de comida, que tanta falta hacía en aquellos tiempos. Bueno, este colegio que ha estado siempre separado de las clases populares del Palo, a excepción de la temporada o el tiempo que duró la Segunda República, donde se formaron algunos paleños de la clase pobre, siempre ha sido un colegio elitista. Cuando veníamos aquí los alumnos del colegio del padre Ciganda, que eran de la misma rama de los jesuitas, eran los que estaban, los que Falele ha cruzado, se nos ponía separados de los alumnos que habían aquí. De modo que este colegio, que es verdad que ha sido un colegio que ha dado una formación a la élite de España, pero ha estado siempre, y habrá dado nombre a Málaga y le habrá dado, pero a los Palos siempre han estado mirándonos desde arriba y con mucho cuidado, no fueran que los niños de las playas del Palo le pegaran los piojos a los niños que vivían aquí, de alguna manera cogidos entre algodones y entre sábanas holandas. Tienen ahí la avenida de la Estación, hablábamos del tren. Este es el colegio de María Auxiliadora, lo conocen los del Palo, otro de esos edificios también que se ha conseguido recuperar y que evidentemente merece la pena que cuando pasen por aquí observen el exterior y también un edificio que tenemos justamente al lado, enfrente, que es la estación de los antiguos trenes suburbanos. Hablamos de la estación central, estaba en la Plaza La Marina, y ya esta línea iba en dirección Vélez buscando Zafarraya. Actualmente, al menos se conserva el edificio, ¿no? Pero imagínense por la carreterita del Palo, por la calle Bolivia, ¿no? Que arranca los Baños del Carmen y aquí se llama ya Salvador Allende. Desde el
arroyo Jabonero hacia el este, ya todo hasta el final es Salvador Allende. Bueno, pues ahí en concreto, imagínense el tren pasando. Eso también tendría que ser un espectáculo, ¿no? Claro, Las casillas de la playa, el tren pasando. Hay muchas vivencias y accidentes que ha habido. Y entonces nosotros, hombre, yo lo digo porque yo he vivido muy cerca de él, igual que Paco Leá, muy cerca de las vías del tren. Hemos jugado a la pelota muy cerca de ella y hemos visto accidentes de niños y de hombres que el tren lo cogió en aquellas épocas. Hemos visto el tren y después vino la cochinita. En Málaga, cuando se inauguró la línea del tren, había muy pocas estaciones desde aquí a Zafarraya, pero sin embargo había 3 o 4 apeaderos. De todos los pocos apeaderos que quedan, es el único que está bien conservado. Los demás están en muy malas condiciones. Este es el mejor. Sí. Bueno, pero habría que imaginarse lo que era en aquella época ver pasar aquí el primer tren con sus engalanaduras, echando vapor, a unas personas, 300, 400 personas aquí que jamás habían visto de pasar un tren, no sabían lo que era un tren. Nos podemos imaginar a todos los chiquillos casi espantados y todos mirando y admirando, lo que quizás no podían darse cuenta de que eso era el progreso, el principio del progreso de este barrio, que ayudó muchísimo al transporte de las verduras, porque esta zona era inmensamente rica en verduras, al igual que antes lo había sido en viñas, y el transporte pues ayudó muchísimo. Este barrio nació también de las aguas que siempre le han llegado, incluso filtradas desde los montes, porque esta es una zona que el agua fluye perfectamente hacia abajo, y las aguas del mar. Un barrio que nació como aquel que dice de la nada. Era el 1824, cuando ya los pocos vecinos que habían aquí en el Palo intentaban segregarse. Decían que tenían más habitantes, porque era cierto, una ley de Isabel II decía que todo pueblo, que todo lugar que tuviese más de 220 o 200 y muy pocos habitantes podría ser considerado como pueblo. Y el Palo, amparándose en esa ley, pues intentó separarse. No fue aceptada la primera y en el 1830 y tanto pues lo volvieron a intentar. Tampoco fue aceptada y en el 1842 intentaron nuevamente. Fue increíble porque es una historia bellísima ver cómo 306 personas, aunque no todos estaban de acuerdo, incluso a los que no estaban de acuerdo lo trataban de carlino, y había más de uno que recibían palizas porque no estaban de acuerdo con la segregación. Aquello tuvo muchos años de tiras y aflojas y al final se quedó en nada, porque esto era arrabal. Curiosamente es uno de los pocos arrabales que están tan separados de la ciudad, porque un arrabal es una población que está casi pegada a extramuros de la ciudad, y este lo tenemos a unos pocos de kilómetros. Estamos en el paseo de la generación del 27. Esta acera del paseo marítimo del Palo se llama así porque la asociación de vecinos promovió esta iniciativa. La calle Quitapena y Banda del Mar siguen conservando su nombre, es decir, la calzada y lo que es el vecindario, pero el paseo peatonal lo recibe. Y aquí hay una muestra de por qué. Tenemos un poema de Manuel Altolaguirre, que saben ustedes que de 1905 a 1959 estuvo con nosotros, y nos dice: las barcas de dos en dos, como sardinas del viento, puestas a secar al sol. Poemas de este tipo son los que hacen que la esencia de este paseo de la generación del 27 una el arroyo de Jabonero, por la parte de poniente, con el arroyo Gálica, que está en levante, es decir, los límites habituales del Palo. Es la gota de luz, lo van a ver clarísimamente. Un monumento, un homenaje, lo dice aquí claramente en la placa, homenaje a Ortega y Gasset, obra Gota de Luz, autor Gonzalo Abril Martí, del año 2014. Si no lo conocen es precisamente porque lleva poco tiempo con nosotros. Observen aquí la inscripción que hay, porque aquí es donde está la clave de este monumento y cómo hay que interpretarlo. Si leen aquí, tienen que girar la cabeza
360 grados prácticamente, no, al menos 180. Pero si leen el reflejo, aquí, leen claramente yo. Y la frase que decía Ortega y Gasset era la siguiente: yo he sido emperador dentro de una gota de luz. Eso circunda a toda esta gota de luz que refleja el Rey Sol, que precisamente nos está acompañando en el reportaje de hoy. Pero estamos en la zona de la playa, una playa que hoy en día es muy estable, pero que en el Palo ha sido sin duda uno de, vamos a decir, de las inquietudes, pero de los miedos, en definitiva, ¿verdad? Porque los temporales de levante y poniente, los que terciaran, siempre han sido una amenaza para la población. Sí, Paco, yo le dejo la palabra a Paco. Bueno, ya cuando venían los levantes, que sobre todo el levante era lo que aquí daba fuerte, pues bueno, había que decir que las cazas que estaban en primera línea pues disponían de dos puertas, una por delante y otra por atrás, que dicho sea de paso, casi todas las casas, también hay que decirlo, vivían de espalda al mar, porque... Casa chabola. Casa chabola, estoy hablando, bueno, no, tampoco, estamos hablando prácticamente de anteayer, estamos hablando del año 50, principios de los 60, todavía estaba todo esto lleno de chabolas, no había una luz pública, no había un asfaltado, no había nada. Entonces las casas disponían de dos puertas, casi todas. Dos puertas, por llamarle de alguna forma, dos entradas, ¿no? Una por donde entraba el agua estos días de levante fuerte, de levante duro que le decíamos aquí en el Palo, y otra de salida. Prácticamente muebles había muy pocos, y los pocos que habían pues andaban por ahí como se podía, se aguantaban, bueno, 4 sillas y una mesa y poco más. Y era la forma de vida que había en estas playas del Palo, que hoy día son tan cotizadas. Que la pesca aquí fue muy abundante, muy abundante. De hecho venían contratados temporalmente pescadores de otros pueblos cercanos, que cuando veían la bondad del clima que había aquí y las posibilidades se iban quedando estables. O era tanta la pesca que dio paso a las freidoras que hemos tenido, que fue una de las mayores empresas que han habido en toda la costa, de freidurías de pescado, que se envasaban y se mandaban incluso a Madrid. Pescado frito se envasaba. Se envasaba. En esta freiduría es muy curioso porque, según me contó mi amigo Paco, y así lo he trasladado yo al libro, los compradores de pescado se iban temprano a pescadería y esperaban que todos comprasen pescado para que el que quedara, ellos lo pudiesen comprar a un precio más barato y traerse todo lo que hubiese. Ese pescado lo traían al Palo en camiones y indudablemente era el momento de que las mujeres que ganaban en esa época, igual que hoy día a final de cuentas, menos jornal que un hombre, pues las llamaban. Iban por las puertas, por las calles, llamando a las señoras, chicas, al pescado, unas palabras más o menos. Y era tanta la necesidad que había que se tiraban, pues podían tirarse hasta casi 20 horas sentadas en una mesa de 10 metros de largo, en unos sillones incómodos, para sacar la producción que después, envasada y preparada, se distribuía a toda España. Y era exquisita, era una producción exquisita, buenísima. ¿Se acuerdan de la Fuente de la Olla en la Plaza del Carbón? Bueno, evidentemente no estamos en la Plaza del Carbón, estamos en las 4 esquinas del Palo, pero sí en la fuente que estuvo en la Plaza del Carbón. De hecho, fuente de José María de Sancha, 1876. Acuérdense, por ejemplo, del año de inauguración de la Malagueta, coetánea en la fuente. Y está aquí en el Palo en las 4 esquinas, porque en su tiempo hubo también una fuente que estuvo ubicada en varios puntos. Sí, estuvo ubicado en 2 lugares. En una de ellas estuvo en esta parte de aquí, la parte norte de la esquina de las 4 esquinas. ¿En la calle Real? En la calle Real. Y después, hacia el año 1910, bajó hacia calle Mar, en la esquina de calle Mar, estuvo ahí. Las 4 esquinas unen calle Real, calle Mar, la carretera Almería y Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano, que antiguamente se le llamaba calle Málaga. ¿Se le llamaba o que era calle Málaga? Era calle Málaga, calle Málaga que se le llamaba. Después con el tiempo se le puso Juan Sebastián Elcano. Bueno, esta plaza que la ganó el barrio hace muy poco tiempo, porque nunca ha sido plaza. No. Esto ha costado pues cerca de 30 años que ha estado esto vallado, abandonado, cerrado,
una lucha que empieza en el año 82, 83, en el plan general, el año 81. Se llegó a unos acuerdos con los propietarios, que eran los moras, donde se hablaba en los acuerdos y en el convenio que se firmó de que esto iba a convertirse en una plaza interior con un edificio de 5 plantas y una abertura hacia adentro con una plaza muy bonita y tal, pero aquello no llegó a verse, y entonces pues los Moras abandonó el proyecto, lo cogió otros constructores, y así estos constructores pues ya empezaron a pensar de que había que sacarle más rendimiento económico. Porque esto era el núcleo central del barrio, aquí se centraba todo. Incluso el mercado, si mal no recuerdo, estaba muy cerca de aquí, o sea, todo igual que... Todo se centraba... Hay que tener en cuenta que es la parte más antigua. Invito a la presentación del libro de José Antonio Barberá, que se hará el 17 de julio, 8:30 de la tarde, en el Colegio de Lice. Invito a todos los paleños, y el que no sea del palo pues va a ser bien recibido. El libro es una joya, ya lo hemos visto y es una maravilla, recoge la historia del palo de pe a pa, y este hombre ha hecho un trabajo que yo le agradezco personalmente, porque si no es por él, el palo, posiblemente la historia del mismo de verdad no se hubiese recogido de la manera que la ha cogido hoy. De modo que quedan invitados todos.